Muy buenos días, amada iglesia. ¿Cómo estamos? Dándole, ¿no? Avanzando. Pero mientras adorábamos al Señor y el Señor ministraba a nuestro corazón, recordamos que Él es quien renueva nuestras fuerzas, porque puede ser que alguno haya venido hoy cansado, ¿verdad? O haya tenido alguna semana de prueba o de dificultad. Recordemos que el Señor está siempre con nosotros. Amén. Que Él es quien fortalece nuestra vida y quien nos da el aliento para poder continuar. Bien, quiero invitarle a que podamos inclinar nuestro rostro un momento y podamos entregar este tiempo en oración al Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo precioso en tu presencia. Sabemos que estás aquí, Señor. Sabemos que podemos entrar confiadamente ante tu trono por la obra de Jesucristo, Señor, por tu sangre derramada en la cruz. Estamos directo de tu presencia. Y te rogamos que tú nos hables ahora, que tu Espíritu Santo ministre nuestro corazón a través de tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué estamos estudiando, mis hermanos, desde la semana pasada en esta serie? ¿De qué estamos hablando? De los milagros, ¿verdad? Y por un tema cultural, por un tema de sabiduría popular, nosotros tendemos a entender como milagro algo que tiene que necesariamente impresionar nuestros sentidos y que tiene que ir más allá de nuestra lógica o de nuestro razonamiento, ¿verdad? Normalmente eso es lo que se entiende. Entendemos como algo milagroso, algo que nos tiene que maravillar, algo que tiene que necesariamente impresionar nuestros sentidos y que normalmente va fuera de la lógica. Pero estamos aprendiendo, gracias al Señor, que aún las cosas que a nuestro criterio son ordinarias son un milagro. Del hecho de que estemos aquí en este lugar, por ejemplo, ya es un milagro, ¿verdad? ¿Cuántas personas han perdido la vida en estas últimas horas? En este mismo minuto en nuestro país o en el mundo entero, ¿cuántas personas han perdido la vida a causa de una enfermedad, a causa de una guerra, a causa de alguna situación? Nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero mire qué interesante, porque en nuestro idioma, mire cómo define la Real Academia el término milagro. Es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye, miren ustedes, se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque el milagro más grande que nosotros hayamos podido experimentar es la salvación otorgada por medio de la fe, por gracia, por parte de nuestro Señor a través de Jesucristo. Amén. No existe milagro más grande que la salvación. Podríamos de repente enumerar muchos milagros en nuestra vida, ¿no? Mientras estudiaba y preparaba el mensaje, el Señor me hacía recordar cosas de mi niñez inclusive. A ver, les cuento algo chiquito. Sería a la edad de 8 o 9 años más o menos. Mi tía en ese momento, yo era muy pegado a mi tía que ahora vive en el norte, vive en Piura. Gracias. Ella vendía Yambal o Yomi, creo que eran las marcas de cosméticos de ese tiempo. Y de acuerdo a una determinada cantidad de ventas, les daban tickets para poder participar en el sorteo de bicicletas BMX. ¿Cuántos han escuchado hablar de estas bicicletas? Son bicicletas costosas. Y se imagina en ese tiempo, estoy hablándole hace más de 20 años, eran mucho más costosas. 500 soles de hace más de 20 años, ¿cuánto equivaldría al día de hoy? Era un dineral, ¿verdad? Y en ese tiempo todavía existía el Hotel Crillon y el centro de convenciones del Hotel Crillon que está ahí en Colmena. Allí fue el evento. Y yo recuerdo vívidamente una imagen. Mi tía solamente tenía 2 tickets, 2. Fuimos a la ánfora, los depositamos, una ánfora de este tamaño más o menos, el auditorio totalmente lleno, miles de tickets supuestamente allí. Pero en mi niñez, en mi inocencia, yo me recuerdo saliendo del auditorio y haciendo una oración sencilla delante del Señor. Señor, ¿cómo quisiera, de verdad, quisiera que mi tía se pueda llevar una de las bicicletas? Y adivine qué pasó. Nos fuimos a casa con una BMX en ese momento. Para mí eso es algo que marcó mi niñez, marcó mi experiencia con el Señor. Mi esposa me compartía, todavía en ese tiempo no nos conocíamos, mi suegro tenía hernias en su columna, unas especies de pico del oro que le impedían caminar. No podía caminar ya mi suegro, era un tema que tenía necesariamente que ser operado. Y el Señor permitió en ese tiempo, mi esposa y su familia comenzaron a congregar aquí en la IB Callao hace muchísimos años, cuando todavía estaba en Tomás Valle, el pastor se acordará de ese tiempo. Y oraron por mi suegro y cuando fue a hacerse nuevamente los exámenes ya para poder hacer el preoperatorio, no tenía absolutamente ninguna hernia. Y es por esa razón que mi suegro y su familia vienen a los pies de Cristo y conocen al Señor.
Mi hermano cuando tenía 8 o 9 años también tenía dolores de cabeza muy, muy fuertes y le detectaron unas calcificaciones en la base del cráneo. Ya mi madre y mi padre, yo recuerdo, porque en ese tiempo estaban separados, pero vivimos un tiempo, entre comillas, muy bonito porque ellos habrían decidido, bueno, seguramente en su idea, yo lo entiendo así hoy que soy adulto, habrían pensado, bueno, nuestro hijo se va, vamos a tratar de llevarnos bien, nos llevaron al Playland Park, hicimos cosas de familia que en el tiempo no habíamos hecho jamás, pero oraron también por él y de pronto esos dolores de cabeza desaparecieron, no había más calcificaciones en su base de cráneo. O sea, de primera mano, por la gracia del Señor, hemos experimentado milagros a nuestro alrededor. Y estoy seguro que si te pregunto en esta hora, ¿qué cosas maravillosas que van fuera de tu lógica, que han impresionado tus sentidos, el Señor ha hecho? Tú podrías enumerar muchísimas, ¿verdad? Pero aún mucho más grande que todo ello es la salvación que el Señor nos ha otorgado a través de Jesucristo. Amén. Y eso es lo que vamos a compartir en esta hora con la ayuda del Señor. Por eso vamos a ir al principio en esta mañana. El mayor milagro que todo creyente ha disfrutado, que disfruta por supuesto, es la eterna salvación dada por gracia. ¿Qué dice la Escritura en Efesios, el capítulo 2, verso 4 al 5? Lo voy a leer en la NTV. Dice: pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que nosotros hemos sido salvados. ¿Cómo estábamos? Muertos. Y de hecho la misma situación de poder volver a la vida de por sí es un milagro. Y el único que puede hacer eso es nuestro Señor. ¿Qué mérito o qué acción, qué situación nosotros hemos podido propiciar para que Dios actúe de esa manera? Ninguna, ¿verdad? Dios lo hizo así porque a Él le plació hacerlo. Y eso de por sí es un milagro a través de esta gracia dada por el Señor que nos ha hecho salvos. Amén. Así que vamos a recordar 3 cosas que creo que tenemos muy claro. De repente alguien que no conoce al Señor, por supuesto esto es algo nuevo, así que vamos a tratar de comentarlo igual. Y de por cierto, hermano, esto es algo que nosotros no debemos guardarnos, ¿sí? Hay mucha gente que no conoce al Señor. Piense en alguien cercano a usted que no conoce a Cristo y que de hecho esto es algo totalmente nuevo. De repente para nosotros es como volver a recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Hay mucha gente que no entiende esto y vamos a ir desarrollándolo en el camino. En primer lugar, Dios creó al hombre para que no pecara. Sin embargo, pecó de modo voluntario. Dios no creó al hombre para que pecara. No es como algunos teólogos inclusive dicen, ¿no?, que Dios creó al hombre, por así decirlo, fallado, para después a través de ese error, de esa falla, de ese pecado, Él pueda mostrar su gracia salvadora. Eso es totalmente falso. Dios no creó al hombre para que pecara. Lo que Dios hizo fue crear definitivamente al hombre con la capacidad de poder decidir. Dios no nos creó de una manera autómata, robotizada, programados para la obediencia de ninguna manera. Dios nos ha creado con la capacidad de poder decidir. Así creó al hombre cuando lo puso en el huerto, ¿correcto? Pero el hombre decidió de manera voluntaria darle la espalda a Dios y desobedecerle, originando todo lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios creó al hombre? Por así decirlo, lo creó perfecto, ¿sí? Pero con la capacidad de poder decidir, y el hombre decidió de manera voluntaria pecar. Amén. Primer punto. En segundo lugar, Dios también creó al hombre para que no muriera. Él ha puesto eternidad en el corazón, en el espíritu del hombre. De hecho, si el hombre no hubiese pecado, seguiríamos todos en el huerto, ¿verdad? Es un razonamiento lógico a causa de lo que sucedió, pero por causa del pecado nuevamente experimentó la muerte y esta pasó a toda su descendencia. Vamos a extender un poquito más este punto, pero por causa de la muerte, por causa del pecado, se experimenta la muerte y la muerte pasa como consecuencia a toda la raza humana. Y en tercer lugar, Dios hizo al hombre para tener comunión con Él, para poder tener una relación cercana con Él. Pero por causa del pecado nuevamente, este privilegio se perdió, afectando a toda su descendencia. ¿Ok? Resumiendo entonces, Dios creó al hombre para que no pecara, Dios creó al hombre para que no muriera y Dios creó al hombre para que tuviera comunión con Él. ¿Correcto?
Estas tres cosas claras, para que no muriera, para que no pecara y para que pueda tener una comunión con Él. Bien, entonces, ¿cuál es la condición del hombre natural? Y entiéndase hombre natural, hombre sin Cristo, ¿correcto? El hombre natural es el hombre sin Cristo. Dice la Escritura en 1 Corintios 2:14, el hombre natural, en la Reina Valera, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre sin Cristo, todo lo que estamos hablando en esta hora es simplemente locura. No lo va a poder razonar, no lo va a poder entender, va a quedar sin fruto su entendimiento, por supuesto su espíritu, porque no ha conocido al Señor. El hombre natural es el hombre sin Cristo, por lo contrario, el hombre espiritual es el hombre que tiene a Cristo en su corazón. ¿Cuántos hombres espirituales sabemos aquí? Amén. Y no hablemos de espirituales porque estamos caminando en las nubes y no pecamos, no, sino porque hemos nacido del Espíritu, porque tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Amén. Por eso es que somos espirituales. Y es interesante porque en este capítulo 2 de 1 Corintios, el apóstol Pablo usa la palabra natural para alguien que sigue en su estado original, en su estado pecaminoso, en su estado caído. La palabra griega súchicos, que significa natural, puede definirse como animal. Interesante. En contraposición a espiritual. Los hombres naturales, y esto lo menciona el Señor Jesús cuando se refiere a un grupo de personas como paganos, los hombres naturales son aquellos que están ocupados en las cosas de este mundo material en contraposición a las cosas de Dios. Un hombre que está ocupado en las cosas materiales en este tiempo es un hombre natural, porque no quiere saber nada de las cosas de Dios. Por lo tanto, son guiados por el instinto en lugar del Espíritu de Dios. Y por supuesto, cuando un hombre es natural, cuando un hombre está en su naturaleza caída, ¿usted cree que va a elegir por naturaleza hacer lo bueno? Así éramos nosotros, ¿verdad? Antes de conocer al Señor. Por naturaleza siempre elegíamos hacer lo malo. Hoy, antes de tomar una decisión por la gracia de Dios, aunque todavía pecamos, aunque todavía fallamos, el Espíritu Santo de Dios nos hace entender y nos hace ver para poder decidir voluntariamente obedecer al Señor o voluntariamente nosotros por nuestras propias cosas que todavía están en proceso de transformación, muchas veces decidimos pecar y darle la espalda al Señor. Amén. Entonces, ¿quién es un hombre natural? El hombre sin Cristo. ¿Quién es un hombre natural? Un hombre que está todavía en su naturaleza pecaminosa. Un hombre que todavía tiene la naturaleza caída y por supuesto siempre va a elegir de manera natural, intuitiva, instintiva la injusticia y la maldad en contraposición a aquellos que conocemos al Señor. Amén. Entonces, vamos avanzando y vamos a ir desarrollando algunos de estos puntos, porque el hombre natural está muerto espiritualmente, pero Dios se acercó para dar vida. ¿Y qué significa estar muerto espiritualmente? En la Escritura la palabra muerte significa separación, ¿correcto? Estás separado. Y mire usted, porque estar muerto espiritualmente es estar separado de Dios. Cuando Adán pecó, él marcó el comienzo de la muerte para toda la humanidad y eso es algo que tenemos muy en claro, ¿verdad? Cuando Adán pecó, estableció la muerte no solamente para él, sino para toda la humanidad. ¿Cuál era el mandato del Señor para Adán y su mujer en el huerto? ¿Recuerda usted? Cuidarlo, ¿qué más? Multiplicarse también, ¿verdad? Sojuzgar la tierra. Y le dio un mandato particular, la única prohibición, por así decirlo, ¿sí? Le mostró todo el huerto y le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, de todos. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol tú no vas a comer, porque el día que de él comieres, dice la Escritura, ciertamente morirás. Y usted sabe que esto es interesante mientras estudiaba, porque literalmente la frase ciertamente morirás podría traducirse como muriendo morirás. Ahora usted dice, ¿cómo es esto de muriendo morirás? Claro, porque cuando comió del fruto su mujer y Adán, no es que inmediatamente perdieron la vida, ¿verdad? No hablaba específicamente de la muerte física. Hablaba de que en ese momento iba a ocurrir una separación con el Señor
y que en ese proceso de muerte iba a seguir muriendo hasta que su cuerpo físico volviera al polvo y por supuesto como consecuencia tendría una separación eterna del Señor. O sea, iba a ser una muerte continua y definitivamente eso es lo que sucede, ¿verdad? Porque a ver, nosotros nacemos, ¿verdad? Crecemos y en ese camino no sabemos si en medio de nuestro mapa genético tenemos un gen que pueda permitir desarrollar el cáncer, por ejemplo. Está allí, puede estar dormido hasta que de pronto se despierta, se comienza a desarrollar la enfermedad y el cuerpo se va degenerando, un tumor va apareciendo hasta que el desenlace, si es que el Señor no interviene milagrosamente, va a ser la muerte como consecuencia de la degradación de nuestro cuerpo a causa de la enfermedad. O sea, nosotros en este momento estamos muriendo físicamente. Cada día que pasa es un día menos que tenemos, ¿verdad? Cada día que pasa estamos envejeciendo. Cada día que pasa estamos muriendo, ¿sí? Estamos muriendo físicamente, por supuesto. Pero es consecuencia de esta separación. O sea, muriendo morirás. Esto es lo que significa ciertamente morirás. Es interesante esto, muy para tenerlo en cuenta. Y de hecho la muerte espiritual inmediata dio lugar a la separación de Adán con el Señor. Su acto de esconderse de Dios, esto lo encuentra usted en Génesis 3:8, definitivamente es la consecuencia inmediata de la separación. Y por supuesto su intento inmediato de culpar a su mujer, la mujer que tú me diste, ¿verdad? O sea, lo primero que hicieron fue, ¿qué cosa? Esconderse. Y la primera reacción también que tuvo Adán no fue reconocer su responsabilidad, sino echarle la culpa a su mujer. Estas son consecuencias inmediatas de lo que en ese mismo instante había ocurrido, que ya estaba separado de Dios por causa de su desobediencia. ¿Ok? Y por supuesto, esta muerte espiritual sabemos que no se limitó solamente a ellos, sino que en consecuencia nos arrastra a toda la raza humana. Hasta que el nuevo Adán, como dice en el Nuevo Testamento, Jesucristo, permitió que ingrese la vida. Así como por un hombre entró la muerte, por Jesucristo, el nuevo Adán, podemos tener vida nosotros a través de él. Amén. Esto es lo que dice la Escritura. Ahora, es fácil echarle la culpa a Adán. Si Adán no hubiese pecado, si la mujer no hubiese pecado. Claro, de hecho, la muerte entra a todos los hombres por sus decisiones, pero nosotros cada día contribuimos a que esa muerte se desarrolle también. Porque usted y yo tenemos capacidad de decisión, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Quién aquí es perfecto y todavía, o mejor dicho, ya no peca? ¿Quién aquí es perfecto? A ver. Nadie, ¿verdad? El que levante la mano ya está pecando porque sería un mentiroso, ¿sí o no? Todos nosotros estamos en ese proceso de perfeccionamiento. Por gracia de Dios, tal vez unos han avanzado más, otros han avanzado menos, pero nadie puede decir que todavía hay cosas en las cuales el Señor está trabajando, ¿verdad? Y no importa si somos líderes o si uno es pastor o si uno tiene tantos años en la fe, eso es irrelevante. Mientras estemos en este envase, en este cuerpo, vamos a estar sujetos a tentaciones, a situaciones de nuestra propia carne que tendremos que seguir enfrentando hasta que estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Pero gracias a Dios que Él se acercó a nosotros para poder darnos vida. Amén. Siempre tenemos que tener en cuenta, porque no solamente se trata de darnos el diagnóstico y refregarnos en la cara nuestra situación triste y caótica. Por la gracia de Dios, Él se acercó a nosotros para poder darnos vida. Miren lo que dice la Escritura en Efesios 2, del verso 2 al 5, y lo voy a leer. Dice, los cuales en otro tiempo, se refiere a la humanidad, practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Amén. Lo que éramos antes ya no lo somos.
lo que vivíamos practicando antes, por la gracia de Dios hemos sido rescatados, porque el Señor se acercó a nosotros para poder darnos vida. Y al darnos vida, una nueva naturaleza. Amén. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Y cuántos estamos agradecidos con el Señor definitivamente por ello? Ahora, segunda característica, por así decirlo, del hombre natural. El hombre natural es un hombre que no puede vivir en comunión con Dios. ¿Sí? ¿Y qué cosa de manera sencilla para poder decirlo? Me encantó esta definición que significa la comunión con Dios. En resumen, significa tener la libertad de gozar de su presencia. Entonces, cuando tú quieras de alguna manera resumida poder describir lo que significa tener comunión con Dios es tener la libertad de disfrutar del gozo de su presencia. Amén. Eso es lo que significa tener comunión con Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, siempre me llamó la atención cuando hablan resumidamente de Enoc. ¿Usted ha escuchado de Enoc? Dice que Enoc era un hombre que andaba con Dios, que caminaba con Dios y que se lo llevó Dios. No dice más. Era un hombre que estaba en comunión con Dios. En medio de un mundo que le daba la espalda por completo al Señor, Enoc era un hombre que andaba con Dios, que caminaba con Dios, por lo tanto se lo llevó el Señor. Y de Noé también se describe de manera similar, por eso es que Dios lo escoge a Noé y por misericordia y por amor a Noé, escoge a sus hijos y a su familia y los salva del diluvio y la destrucción que venía. ¿Correcto? Porque tuvieron comunión con Dios. Eran hombres que a pesar de la situación en la que vivía su mundo, tenían comunión con el Señor. Comunión con Dios, entonces, tener libertad para poder gozar de su presencia. Comunión que por supuesto se perdió en el huerto cuando el hombre y la mujer pecaron. Y miren lo que dice Génesis 3:8 y a partir de eso podemos sacar una conclusión lógica también. Dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué es lo que hacía el Señor? En primer lugar dice que oyeron su voz, pero ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor en ese momento? Se paseaba. Se paseaba, dice, al aire del día. En otra versión dice al mediodía. O sea, esto podemos deducir que era algo que hacía Dios de manera continua. Dios tenía un encuentro con Adán y con su mujer todos los días, a la misma hora, en el mismo canal, la misma situación, todos los días. Y ellos tenían esa posibilidad de poder disfrutar de su presencia de una manera tan real y tan cercana que podían conversar con Él, porque podían oír su voz, podían platicar. No sé, ya es un tema de hacer volar nuestra imaginación, de poder conversar. Y Adán, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Antes que esté la mujer, de poder Dios conversar con Adán y verlo y realmente ver que no se sentía bien porque no encontraba ayuda idónea y después hacerlo dormir y crear a su mujer y después cuando estaban los dos juntos enseñarles y contarles tantas cosas, tenían ese gozo, esa libertad de poder relacionarse con Dios. Eso es comunión con Dios, ¿correcto? Eso es comunión con Dios, libertad para poder gozar de la presencia del Señor. Pero esto fue perdido por causa del pecado, porque inmediatamente cuando ellos desobedecen al escuchar la voz del Señor, ¿cuál es su reacción? Esconderse, tener vergüenza. ¿Quién les había dicho que estaban desnudos, por ejemplo? No solamente pierden esa capacidad de poder relacionarse con Dios, sino también pierden esa libertad de poder relacionarse el uno con el otro. Mire qué interesante, no solamente la capacidad de poder tener comunicación directa con Dios, sino que inmediatamente se crea una barrera entre el hombre y la mujer. Ellos andaban desnudos y no se avergonzaban. El pecado hizo exponer su vergüenza y por lo tanto lo primero que hicieron es tratar de cubrirse, de cubrir su desnudez y de sentir esa vergüenza. Pero a Dios gracias que el Señor abrió su corazón, como dice aquí la Escritura, y se acercó al hombre. Efesios 2, del 12 al 13 dice que en aquel tiempo nosotros, ustedes, estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora, en este tiempo, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Si el pecado nos separa de Dios,
si el pecado nos aleja de su presencia, si el pecado lo único que trae a nuestro ser es vergüenza, porque ¿cómo nos sentimos cuando le fallamos al Señor? Avergonzados. Con toda honestidad, cuando nosotros le fallamos al Señor, y muchas veces de manera consciente, ¿tenemos ganas de poder acercarnos al Señor? No, ¿verdad? Y el enemigo, que es el acusador, nuestro adversario, comienza a llenar nuestros pensamientos y nuestra conciencia. ¿Cómo crees que Dios te va a escuchar? Con eso, con lo que acabas de hacer, tú te sientes limpio como para poder acercarte al Señor. Pero el Señor nos recuerda una y otra vez que no es por nosotros, sino es por la sangre de Jesucristo que nosotros podemos acercarnos con libertad delante de Él. Amén. Si el pecado trae vergüenza, la sangre de Cristo nos da la libertad de poder acercarnos a su presencia. Amén. Nos quita esa culpa. El Señor abrió su corazón para poder acercarnos a Él. Entonces, el hombre natural, recapitulando, estaba muerto espiritualmente, vive sin poder tener comunión con Dios y también vive sin esperanza de cambios trascendentales. Recordaba en el colegio, en ese tiempo se llamaba Ciencias Naturales. ¿Cómo se llama el curso hoy en primaria? Ya estoy totalmente desactualizado. CTA, Ciencia y Ambiente, bueno, como se llame, ¿no? El ciclo de la vida del ser vivo, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere. Seas una plantita, seas una mascota, seas un ser humano incluso. Ese es el ciclo de la vida de un ser vivo, ¿correcto? Pero para el hombre natural quiere decir que no hay nada más trascendente más allá de su propia existencia. Que como vamos a morir todos un día, bueno, pues acá tenemos que hacer lo que sea, disfrutar la vida, vivir como nos plazca, porque no existe nada más allá. No hay algo más trascendente después de la muerte. El hombre natural piensa así, el hombre que no conoce al Señor tiene eso en su mente, en su corazón. Ahora, claro, gracias a Dios nosotros no vivimos así, pero cuando no conocíamos al Señor, ¿cómo sentía usted que era su vida al levantarse cada mañana? Vacía, sin esperanza, sin propósito. Otra vez tengo que levantarme para ir a trabajar. Otra vez tengo que hacer esto, otra vez lo otro. ¿Y para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Qué más hay? Gloria a Dios que Él sí nos ha dado un sentido de trascendencia y de esperanza. Por supuesto que sí. Eso dice la Escritura. Porque hemos sido acercados al Señor, Efesios 2:13, porque ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Dios se acercó a nosotros y al acercarse a nosotros nos ha dado esperanza, nos ha dado propósito, le ha dado sentido a nuestra vida. Si usted se levanta a trabajar cada día, usted sabe que ese trabajo que usted realiza, que en primer lugar lo hace con todas sus fuerzas, con toda su energía, con toda su vitalidad, para agradar al Señor, porque hemos entendido que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Usted lo hace pensando en su descendencia, usted lo hace en darles un futuro y una esperanza, en poder ayudarles a conocer al Señor. Cada cosa que hacemos va tomando sentido, ¿verdad? Aún en medio de las situaciones difíciles que podamos tener. Y aún nos tengamos que enfrentar a la muerte física, que todos la vamos a pasar por ello, entendemos que ahí no acaba nuestra existencia, porque Dios nos ha dado sentido de eternidad, que algún día vamos a estar con Él disfrutando completamente de su presencia. Amén. Todo eso lo tenemos porque el Señor se ha acercado a nosotros, pero el que no conoce al Señor definitivamente no tiene esa esperanza. Y algo a los que es a veces un poco complicado, no complicado, sino a veces uno no quiere tocar este tema, pero la Escritura lo enseña. Existe un lugar llamado infierno, un lugar de condenación. Así como existe el cielo, donde vamos a poder estar disfrutando con el Señor, existe un lugar llamado infierno que en primer lugar no fue creado para el hombre. La Escritura nos enseña que el infierno, este lugar de tormento, este lugar que Apocalipsis se describe como el lago de fuego que arde de manera continua y eterna, nos podemos imaginar muchas cosas acerca del infierno. Es más, hubo un escritor que escribió una obra, si no me equivoco, es la Divina Comedia, ¿verdad? Ayúdeme ahí, Dante Alighieri, si no me equivoco, ¿no? Que tuvo una imaginación acerca de lo que sería
el infierno y sus niveles, podemos pensar muchísimas cosas acerca de cómo es este lugar. Lo que sí tenemos claro, que la Escritura nos enseña, es que es un lugar de tormento, un lugar horrible y un lugar que, en resumidas cuentas, representa la separación eterna del Señor. Donde, si podríamos decir que la presencia de Dios se va a encontrar, va a ser en característica de juicio para todos aquellos que le dieron la espalda voluntariamente a Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Pero en primera instancia este lugar estaba preparado para Satanás y para sus demonios, no para el ser humano. Pero mire lo que dice la Escritura, por ejemplo, en Daniel 12:2. Dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Dónde? En este lugar llamado infierno, ¿verdad? En Mateo 25:46, el Señor Jesús, cuando hace referencia a esta parábola, dice que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y el que no se halló inscrito, dice en Apocalipsis 20:15, en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en el verso 10 de este mismo capítulo hace referencia a que es un lago que arde por los siglos de los siglos. ¿Ok? Entonces, a pesar de que no nos guste muchas veces hablar de este tema, es más, hay mucha gente que dice, no hay infierno, inclusive hay personas incluso dentro de sectas, yo le llamo sectas, no lo podría llamar iglesias, que enseñan esto, que no hay infierno, que Dios es amor, y por lo tanto, ¿cómo va a querer castigar al ser humano? ¿Verdad? Pero la Biblia lo enseña. Y a causa de haber nacido en delitos y pecados, aquellos que no conocen al Señor están bajo la justa condenación del Señor. Aún en eso se manifiesta su justicia, porque Dios, habiéndole dado la oportunidad al ser humano de poder aceptar la obra salvadora de Jesucristo, el ser humano voluntariamente también la rechaza. Y al rechazarlo voluntariamente, pues sella su destino de condenación eterna lejos del Señor. Pero gloria a Dios que el Señor nos ha liberado de la condenación eterna. Dice la Escritura en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estamos en Cristo Jesús? Entonces ese lugar no es para nosotros. Amén. Pero nosotros tampoco queremos que aquellos a quienes amamos experimenten ese lugar. ¿Sí? Es algo que tiene que arder en nuestro corazón. Amén. Nosotros hemos sido justificados por la fe y por lo tanto estamos en paz con Dios. Estamos en paz con el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo, es lo que dice Romanos 5, verso 1. Ya no estamos enemistados con Dios. Ya Dios no nos ve como enemigos, ya no somos hijos de ira. Ahora tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, estas son características del hombre natural, características de lo que nosotros éramos antes de conocer al Señor. Y miren lo que dice este slide, ¿no? Que como el hombre no podía hacer nada para salvarse por sí mismo, Dios envía a su Hijo unigénito para que por su muerte pueda salvar al que creyera. Y este verso lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora, permítame hacer un comentario al respecto, porque en nuestras Biblias físicas, ya sea en tu móvil, ¿verdad?, o en tu Biblia impresa, usted va a encontrar subtítulos que separan las secciones, inclusive los capítulos, ¿verdad? Pero en los manuscritos, la Biblia no se encuentra separadas ni en versículos, ni en capítulos, ni en textos que puedan armar los bloques. Usted va a encontrar la historia de Jesús y Nicodemo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Y usted sabe que Nicodemo era fariseo, era un hombre que conocía la ley, ¿sí? Pero dice que un día se acerca a Jesús de noche. Naturalmente, los fariseos eran personas que estaban enfrentadas con Jesús de manera pública, de manera visible. Siempre estaban buscando que encontrar una palabra de Jesús para poder condenarlo delante de todo el pueblo, porque ellos no reconocían que Jesús era el Mesías. Entonces imagínese alguien de ese grupo, de ese círculo social. De hecho, Nicodemo era un hombre rico, porque para ser fariseo había que tener dinero, había que tener un estatus social, no cualquiera era un fariseo. Había que ser conocedor de la ley mosaica, correcto, era un conocedor de la ley, o sea, conocía la Escritura. Y este hombre, por esa vergüenza, pero tenía eso en su corazón,
decide ir a buscar a Jesús de noche para poder hacerle una pregunta trascendental. Y el Señor Jesús, lo primero que le responde dentro de todo eso, le dice: tú siendo maestro de Israel, como un poco de ponerlo allí a prueba, ¿no sabes todo esto? Y le comienza a presentar el evangelio y le habla acerca del nuevo nacimiento. Le dice: es necesario que tú nazcas de nuevo. ¿Cómo yo, siendo un hombre viejo, puedo nacer de nuevo? O sea, tengo que volverme a meter al vientre de mi madre. Yo no entiendo. Hemos visto hace un momento que el hombre natural, el hombre sin Cristo, es incapaz de entender todas estas cosas. Y el Señor le comienza a explicar acerca del nuevo nacimiento, pero le hace un énfasis en la ley. Recuerden que hace un momento hemos dicho que él era un conocedor de la ley, y le pone un pasaje, una situación histórica que había ocurrido en el desierto, que cuando el pueblo de Israel le desobedece al Señor, el Señor en su juicio hacia su pueblo manda serpientes para que puedan morder a los israelitas y esta mordida causar su muerte. Muchos del pueblo de Dios murieron en ese momento, perdieron la vida, hasta que se dieron cuenta de su pecado y le dijeron a Moisés: Moisés, por favor, intercede por nosotros delante del Señor, porque estamos muriendo cada vez más. Moisés oró al Señor y el Señor le dio una instrucción. Le dijo: erígete una serpiente de bronce, ponla en alto a vista de todo el pueblo, de tal forma que aquella persona que sea mordida por esa serpiente, lo único que tenga que hacer era levantar su mirada a la serpiente. Ni siquiera tenía que hablar, ni siquiera tenía que hacer una oración de arrepentimiento, simplemente levantar su mirada hacia la serpiente, y cuando lo hiciese, automáticamente iba a ser salvado. Era como que si al mirar la serpiente, inmediatamente el antídoto de la mordida de la serpiente se instalaba en su ser y no moría. Mire qué interesante, porque el Señor le hizo recordar ese pasaje para hacerle entender que era necesario que Él vaya a la cruz, esté expuesto en lo alto, sacrificio perfecto por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué mérito puede existir? Y esta es una pregunta que tenemos que tener la respuesta muy clara. ¿Qué mérito puede existir que un moribundo pueda reconocer su situación de muerte inminente y pedir auxilio, pedir salvación, pedir rescate por su vida? ¿Qué mérito puede existir en que nosotros, quienes estábamos moribundos, muriendo, morirás, como decíamos al inicio, podamos el Señor, al habernos acercado a nosotros y hacernos ver que en su amor inagotable entregó a su único Hijo para que podamos tener salvación, con la única condición de que tú y yo podamos depositar nuestra fe en Él, para que no nos perdamos? ¿Qué mérito puede existir? Ninguno. Toda la obra es de Dios. Así nosotros hayamos depositado nuestra fe, así nosotros hayamos levantado nuestra mirada hacia esa serpiente de bronce en nuestra condición de muerte, el Señor decidió darnos vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la situación que le estaba planteando. Y por supuesto continúa con lo que nosotros conocemos. No existe nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para salvarse. Ningún esfuerzo nuestro va a poder hacer que Dios nos ame más o que Dios nos ame menos. Ninguna situación en nuestra vida. El amor de Dios se ha establecido para nosotros de una manera inagotable. Su misericordia y su fidelidad se manifiesta cada mañana. Y nosotros podemos disfrutar hoy de esa bendición obtenida por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Dígame si eso es un milagro o no lo es en nuestra vida. Claro que sí. Es obra definitiva del Señor, es un milagro de parte de Él. La muerte de Jesús nos abrió el camino para acceder a la misma presencia de Dios. Hebreos 10:19, y lo voy a leer en la RBC, dice: hermanos, puesto que con toda libertad
podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Podemos entrar con total libertad a la misma presencia de Dios por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, el Señor nos insta a través de su palabra que nos acerquemos con un corazón sincero, con plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Tenemos esa libertad de poder entrar a la misma presencia del Señor por la sangre de Jesucristo. Y si tenemos el camino abierto, el Señor nos invita amablemente a que nos acerquemos a Él. Ya no hay nada que nos pueda impedir entrar a la presencia del Señor. Aún nuestra propia culpa o vergüenza. Nada nos puede impedir, porque por la sangre de Jesucristo el camino está allanado para que podamos acercarnos a su presencia. Amén. Gloria a Dios por eso. Dice que Dios nos ha dado una nueva naturaleza y de este modo podemos recuperar los privilegios que tuvo Adán y la mujer. Ya no somos ese hombre natural. Ya no somos ese hombre que estaba muerto espiritualmente, que no podía tener comunión con Dios, que vivía sin esperanza, sin trascendencia. Ya no somos ese hombre. Hemos sido despojados de ese hombre, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. Nuestro pasado enterrado está. El Señor lo enterró el día que nosotros vinimos a Él. Y cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, ya en este tiempo siendo sus hijos, y pedimos perdón por nuestros pecados, es como que Él hace un paquete, lo fondea en lo profundo del mar y no se acuerda. Más bien nosotros somos los que tenemos que aprender a perdonarnos, ¿verdad? Porque nuestra propia conciencia muchas veces nos sigue acusando de aquello que incluso le hemos pedido al Señor. Pero somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Somos nuevas criaturas en Él. Ahora, yo le doy gracias a Dios que el Señor me permitió conocerle desde muy pequeño, ¿sí? De hecho, Dios no tiene nietos, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero desde pequeño yo recuerdo vívidamente a los 11 años haber hecho mi decisión por el Señor. Conscientemente me recuerdo orando, pidiéndole al Señor que entre a mi vida. Entonces, por gracia de Dios, Él me ha librado de muchas cosas, ¿verdad? Pero tal vez usted ha venido al Señor ya en una edad más madura, con una cierta experiencia de vida, con muchas heridas, con muchas cicatrices, con muchos recuerdos tristes, de los cuales el Señor lo sacó de una vida disipada, de una vida perdida. El Señor lo rescató, ¿verdad? Y en ese proceso, hasta que usted recibió a Jesús, ¿cuántas personas el Señor puso en su camino para poder presentarle el Evangelio? ¿Usted recuerda? ¿Cuántas personas habrán pasado por su lado y en cuántas ocasiones usted habrá rechazado el Evangelio? ¿En cuántas ocasiones tal vez usted habrá tildado de loco, de no quiero saber nada de ti, no quiero escucharte? Hasta que un día precioso el Señor tocó su corazón a través de una situación específica y usted decidió entregarle su vida por completo a Jesús. ¿Amén? Ese día usted debería tenerlo guardado ahí en su calendario, en su agenda, un recordatorio, y celebrarlo porque es el día de su nuevo nacimiento. ¿Sí? Debemos tenerlo como algo especial, como si fuese nuestro cumpleaños más importante, más incluso del día en que nacimos físicamente, porque es el día en que el Señor nos alcanzó. A pesar de todo, a pesar de cómo hemos sido, el Señor permitió que escuchemos el Evangelio y que atendamos a su llamado, escuchemos su voz y podamos recibirle en nuestra vida. Gloria a Dios por eso. Ese es el mejor día de nuestra vida. Amén. El día en que recibimos al Señor. No hay día más importante para nosotros en esta tierra. El día en que el Señor nos adoptó como sus hijos. Dice Juan 1:12, la Escritura lo dice claramente, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Ya no somos criaturas de Dios. Ya no somos solamente creación de Dios. Ahora somos sus hijos. No es como a veces escuchamos, no, todos son hijos de Dios, no. No toda la humanidad es hija del Señor. Toda la humanidad es creación de Dios.
pero aquel, como dice la Escritura, que le recibió, aquel que cree en su nombre, tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y si somos hijos, somos coherederos con Cristo. Amén. Si somos hijos, somos coherederos con Cristo. Herederos que podemos disfrutar de esa herencia maravillosa aquí en la tierra y por supuesto que vamos a disfrutar en la eternidad con Él. Amén. A veces tenemos problemas para ver a Dios como nuestro Padre. Sería interesante algún día poder tocar un tema extendido, seguramente lo hemos hecho en algún momento, acerca de la paternidad de Dios. Y permítame tomar este paréntesis, porque al menos en este tiempo la imagen del varón está venida al subsuelo, ¿verdad? Sobre todo cuando escuchamos en medio de esta sociedad más tirada hacia el feminismo, y también el hombre tiene mucha responsabilidad cuando abandona a sus familias, cuando abandona su casa. ¿Cuántas madres crían solos o solas a sus hijos? Y hemos acuñado inclusive el término que es padre y madre para sus hijos. Entonces, para alguien que viene al Señor, y esto es algo que tiene que notar y que tenemos que entender, para alguien que viene al Señor de una experiencia en la cual la figura paterna ha sido totalmente ausente en su vida, es muy difícil, es muy complicado relacionarse con Dios y verlo como Padre, porque es algo natural. Un padre tiene que estar para con sus hijos, un padre tiene que darle seguridad a su familia, un padre tiene que estar presente y ser un sostén, ser un baluarte en la familia. Sin embargo, ese padre no estuvo. Por más esfuerzo y por más buena intención que pueda tener una madre para poder esforzarse, jamás va a poder suplir la figura paterna, porque Dios no lo hizo así. Dios hizo al hombre y a la mujer y a cada uno le dio un rol y una tarea específica. La mamá se puede esforzar muchísimo y de hecho puede lograr a sus hijos con la bendición del Señor, pero es necesario tanto el padre como la madre dentro de una familia. Entonces, ver a Dios como Padre y poder acercarnos a Dios entendiendo esa paternidad, para muchos de nosotros puede ser aún en este momento difícil. Puede ser que incluso hayas tenido a tu padre físicamente a tu lado, pero fue una persona ausente, fue una persona que te maltrató, fue una persona que no te dio el amor, el cariño que tú necesitaste. Vemos a veces a Dios como lejano, como el Señor que está sentado en el trono, que por supuesto lo es, porque Dios está en el trono, Dios es rey, Dios es soberano. Pero cuando comenzamos a ver a Dios como nuestro Padre, tú cuando tienes una buena relación con tu padre puedes correr. Imagínate cuando eras un niño pequeño y si tuviste una buena relación con tu papá, poder acercarte a tu papá, apapacharlo, abrazarlo, pedirle algo de una manera tierna y cariñosa y tu padre inmediatamente contestarte y suplir esa necesidad o incluso ese, por así decirlo, capricho que pudiste haber tenido. Dios quiere que tengamos esa cercanía con Él. Ese Abba que hace referencia a la Escritura, ese papito de cariño. Para los judíos decirle a Dios papito era como decir, no, o sea, Dios es rey, Dios es soberano, Dios es Señor. ¿Cómo lo voy a ver como algo tan íntimo, tan tierno, tan cercano? Dios quiere que lo veamos así. Somos hijos de Dios. Somos hijos. El Señor nos está recordando en esta hora que somos sus hijos. Y Él quiere que podamos acercarnos conociendo que nuestro Dios es Padre, es tierno, es amoroso, que está siempre dispuesto a darnos un abrazo, a darnos consuelo, a darnos la seguridad y la confianza que necesitamos en medio del transitar de nuestra vida. Amén. Y por eso con esto terminamos en esta hora, porque esto que hemos visto, que de hecho es un milagro maravilloso, es un milagro maravilloso la salvación, milagro que realizó el Señor por su gracia, nos debe llevar en consecuencia a vivir una vida agradecida en el día a día. Si amamos al Señor, si amamos a nuestro Padre, a nuestro papito, no vamos a querer lastimar su corazón, ¿verdad? No vamos a querer desilusionarlo. Nos vamos a esforzar en medio de nuestra imperfección, por supuesto, por llevarle alegría. Usted sabe que la palabra honra, en términos resumidos, es traer alegría al corazón.
Cuando la Biblia nos dice honra a tu padre y a tu madre, te está diciendo trae alegría al corazón de tu padre y de tu madre. Que lo que hagamos les pueda traer alegría al corazón. Si hablamos de honra a nuestro Dios y lo vemos como Padre, ¿qué cosas podemos hacer o dejar de hacer para traer alegría al corazón de nuestro Padre? Para poder mostrarle nuestra gratitud. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Que nuestro comportamiento, nuestra vida, evidencia de lo que somos, pueda ser más y más agradable al Señor. Cuando tú y yo queremos agradar a alguien, procuramos conocerle, ¿verdad? Aquellos que somos casados, cuando estábamos de enamorados y estábamos en ese conocimiento de nuestra pareja, pues buscábamos saber qué es lo que más le gusta, ¿no? Cuando le invitabas a salir a un lugar o un plato favorito de esta persona, un regalo, un detalle, pero nos esforzábamos para poder satisfacer su corazón, y eso, la única manera de hacerlo era a través del conocimiento de esta persona. Si nosotros queremos agradar al Señor cada día, pues tenemos que buscar conocerle más y más. Amén. Es la única manera en que podemos saber lo que le agrada y lo que no le agrada. Buscar conocer más al Señor. Amén. Permítame en este tiempo podamos cerrar nuestros ojos. Y yo quiero que podamos tomarnos unos instantes aquí, en este momento, en este lugar. Para meditar inicialmente en que la salvación es un regalo maravilloso, un milagro de Dios en nuestra vida. En que si somos salvos es por la gracia del Señor. No por nuestra bondad, ni por nuestra justicia, ni por nada que hayamos hecho o dejado de hacer inclusive. No tiene mérito alguno en que un moribundo pueda reconocer su situación, levantar la mirada y reconocer la obra de Jesús. El mérito totalmente es de Él. La gloria le pertenece a Él. Y también en este momento poder mirar hacia nuestro interior, hacia nuestro corazón, y decir: bueno, Señor, si soy consciente de cuán amor me has dado, de cuán grande amor has demostrado para conmigo, pueda yo vivir en gratitud y en respuesta a ese amor. Pueda yo vivir, Señor, en gratitud y en respuesta a ese amor. Y permítenos, Dios, en esta hora también no verte como aquel Dios lejano, que de hecho tú eres Dios y te mereces toda la gloria, todo el honor, toda la honra. Tú eres Señor, tú eres Dios soberano. Me permitas verte también como mi Padre cercano. Tal vez yo no tuve la relación cercana con mi Padre, puedas decirte. Tal vez yo no conozco realmente cómo es ser o cómo es recibir el abrazo, el amor de un Padre amoroso y cercano. Pero tú enséñame, Señor. Soy tu hijo. Ayúdame a poder acercarme con libertad y saber que tú eres mi Padre y que siempre estarás allí para mí. Quiero vivir para tu gloria, Señor. Bendecimos a tu iglesia, bendecimos a tu pueblo en esta hora. Que cada día, Señor, tú puedas mostrarte cercano a nosotros. Gracias, Señor. Y también en esta hora, papá, te rogamos por Vilma Reyes. Tiene unos exámenes, Señor, de imágenes que se ha hecho. Que tú puedas obrar sanidad en ella en el nombre de Jesús. Que por tu gracia y tu amor inagotable, Padre, tu poder, Señor, puedas demostrar
y puedas obrar un milagro en la vida de nuestra hermana, en el nombre de Cristo. Por Laura y por María Elena, Señor, guarda sus corazones. Por Úrsula, Señor, para que tú puedas mostrarle amor y misericordia y ella pueda conocerte también. Y por Catalina, Padre, gracias porque tú estás obrando en su vida. Señor, puedas obrar un milagro en ella también para que esta enfermedad y su azúcar, Padre Santo, pueda tener los niveles normales, para que ella también pueda cuidar su cuerpo, pero para que tú puedas obrar un milagro en su vida también. Gracias, Señor. Oramos por todo aquel que está enfermo, por todo aquel que está necesitado, por todo aquel que está cansado, papá, para que tú renueves sus fuerzas, que nuestra fe y nuestra esperanza pueda estar siempre depositada en ti. Te adoramos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.